indicadores que vamos a ocupar precisamente para poder medir nuestras variables, hacer nuestro estudio. Y este primer proceso que hemos hecho a lo largo de estas 2 sesiones, pues es que nos va a permitir a nosotros construir lo que es ya la operacionalización de las variables, contemplando todo lo que es el método científico, la alineación. Por eso es que algunos autores les llaman matriz de consistencia. La finalidad de esta matriz pues, es básicamente entender cómo vamos a operar todo nuestro proceso metodológico, cuáles van a ser nuestras variables, cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis, pero todo esto naciendo desde la pregunta de investigación o planteamiento de problema. Entonces, esa última matriz es la segunda actividad de mi materia y es la que vamos a ver la siguiente sesión. Hoy vamos a ver los instrumentos porque es lo que se contempla en la última columna de esa operacionalización de variables. Era la razón del por qué yo siempre les dije que quería trabajar con ustedes de manera individualizada para que fuéramos dándonos cuenta. Yo creo que se trabaja muy rico, es más pesado, sí, pero vale la pena el tiempo, ¿no? Este, podemos irnos dando cuenta de dónde nos falló, hacia dónde nos fuimos, en dónde se sesgó nuestro trabajo, e irlo alineando desde la pregunta y todo va bajando en cascada. ¿Vale? Para lo que es la construcción ya de cada uno de los ítems que se van a ocupar en cada indicador. Esa es la actividad que ustedes van a desarrollar la siguiente sesión. Este, y vamos a tener toda la semana ah, para que ustedes me puedan hacer llegar esa matriz de consistencia. Entonces, voy a empezar, perdón, voy a empezar con la presentación. ¿Sale, vale? Y vamos a ver, siguiendo nuestro programa, lo que son técnicas para la recolección de información primaria. Cuando, cuando me daba la tarea de revisar este, el programa académico que ustedes están manejando, veía yo algunas discrepancias entre autores, ¿no? Porque acá hay autores que dicen que las fuentes primarias están enfocadas en todo lo que tiene que ver con la recolección de datos. Y en este caso, las fuentes secundarias, pues es todo lo que tiene que ver con libros. Pero bueno, aquí ellos utilizan otro autor que lo modifica y es lo que estamos viendo hoy. Entonces, en cuanto a las fuentes primarias, debemos entenderlas como aquellos elementos que van a estar presentes y que nosotros tenemos que consultar para lograr específicamente esos datos, pero que sean relevantes, ¿sí? Que sean originales y que no esté interpretada. Entonces, desde este punto se entiende que van a ser esos datos que ustedes van a obtener de diversas fuentes, ¿vale? Perdón. Y nos van a dar ese panorama completo o una radiografía completa de lo que está pasando realmente con relación a las variables objeto de estudio. Otros autores también le llaman fuentes documentales. Y aquí pues es esa revisión minuciosa que podemos hacer referente a lo que es el objeto de estudio. Y nos vamos a valer de diversas fuentes de información. Aquí les presento lo que es la clasificación primaria en cuanto a libros. Estos libros pueden ser de orden bibliográfico, libros y documentos que podemos encontrar en formato impreso y en formato DOI, en lo que es ebook, que también se le conoce,
Y hablo de DOI porque las fuentes, las mejores fuentes siempre van a traer DOI, ¿no? Y también, eh, en este caso, la comunidad científica hace una clasificación decimal, también conocida como universal, y es en relación o con relación a lo que son las bibliotecas. Estas pueden ser virtuales o físicas, ¿verdad? La UNESCO también hace una clasificación, pero estaba más enfocada a lo que son los repositorios de tesis doctorales, que nos van a servir a nosotros para sustentar nuestras variables objeto de estudio. Volvemos a lo mismo. Y a veces pareciera que cuando estamos hablando de esto se vuelve redundante y no necesariamente tiene que ser así. O sea, tenemos que entender que para poder nosotros, perdón, este, para que nosotros podamos, por ejemplo, estudiar una variable, tenemos que tener un conocimiento completo de la misma. Es la razón del por qué buscamos los antecedentes. Es la razón del por qué hacemos un estudio del arte para saber cuál es el comportamiento de estas variables en diferentes contextos y bajo diversas condiciones, ¿no? Entonces, esta es una de las fuentes más ricas que ustedes pueden encontrar para sustentar sus trabajos de tesis doctorales. O en todo caso, si están haciendo un capítulo de libro, será una fuente muy buena que pueden ustedes tomar. Perdón. Ay, es que tengo muchísima gripa. Documentos impresos también nos sirven a nosotros como base, para poder sustentar algunas de las variables, sobre todo cuando hablamos de algunas que van referente a ciertas tendencias, también nos sirve. Entonces, estas pueden ser de orden nacional o de orden internacional. Por ejemplo, algunos informes podrían entrar aquí. Archivos, la parte histórica, la parte administrativa, sobre todo cuando estamos trabajando la etnografía, esto nos ayuda muchísimo para complementar información. Y por último, lo que es la información electrónica, pues ya todo está en ciertos compendios dentro de la red. La verdad es que eh, las bases de datos científicas, como las que maneja Scopus, como la que maneja el Severo Conacid a través de lo que es el REINICIT, son muy buenas para obtener información de muy buena calidad para sustentar nuestras variables. Entonces, pues ahí encontramos revistas, periódicos, notas científicas, ponencias, diversos directorios que podemos hacer también cuando trabajamos la muestra. Le decía yo a sus compañeras con las que tuve la oportunidad de trabajar entre semana, les decía que bajo qué condiciones estamos sacando la población. O sea, no voy a tomarla nada más porque yo quiero. Tiene que haber un orden, sobre todo en la investigación cuantitativa. Tiene que ver, tiene que haber un censo, tiene que haber un directorio, tiene que haber un estadístico que me va a servir como fuente y lo tendré que citar para sacar la población. Citaba, por ejemplo, a lo que es el INEGI, ¿no? O luego las asociaciones tienen sus números de miembros y es una fuente interna, esa también nos puede servir. O sea, aquí tiene mucho que ver esto para poder determinar la muestra. Si yo estoy trabajando un estudio netamente cualitativo, también me baso en parte estadística. No significa que mi muestra sea estadística, significa que mi población va a surgir de un documento oficial. Es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, integran esa comunidad, pues tengo que irme al censo del INEGI para saber cuántos hombres, cuántas mujeres, las características de la población, saber rangos de edad, ingresos más o menos, o sea, datos relevantes que me van a servir a mí para determinar en este caso, pues obviamente mi muestra.
y con esto podría yo saber para qué si es una muestra, un caso de estudio, o sea, tendría que ver bien las características de la población para poder determinar, en este caso, mi muestra. ¿Y eso de dónde lo saco? Pues estas fuentes primarias. Siempre va a haber un sustento, va a haber este, una realidad bien definida de estos elementos. No puede ser solo porque yo quiero, tiene que haber un documento ahí que me diga de dónde. Si yo estoy trabajando en la escuela y yo quiero trabajar con algunos grupos, por ejemplo, en materia de investigación educativa, perdón, oh, en materia de investigación educativa, pues obviamente me voy a ir a las estadísticas de matrícula. ¿Cuál es la matrícula? Y voy a citar a la institución porque es la que tiene esta matrícula, es la fuente, ¿vale? Entonces, estos datos son muy, muy relevantes, sobre todo para las muestras. Y ni se diga cuando estamos trabajando una investigación de revisión de la literatura y queremos ver esa cronología en el tiempo y queremos ver datos estadísticos de cómo ha ido evolucionando el fenómeno o cómo ha ido descendiendo. Entonces, estos elementos serán fundamentales para poder establecer una cronología, ¿no? O un orden en la información y mostrar Maestra, resultados completamente fehacientes. hola. Le escucho, Ay, es que ¿sí? creo que no se escuchaba Le escucho más adelante. es que cuando usted mencionó dentro de las fuentes de información que son más confiables, mencionó Scopus y mencionó otra, pero no escuché el nombre. Ah, el Sevier, el Sevier. Ah, doctora, fíjese que una vez, bueno, con otro compañero tuve la oportunidad de ver las búsquedas en Scopus, pero me dice Ah, que eso es de paga y que es muy cara. no, es que hay dos opciones. Hay una que es con costo y hay una que es completamente gratuita. Entonces, donde usted puede consultar es todas aquellas que no tienen el candadito. Es lo que yo le recomiendo para que no pague. Es Ah, que hay de acceso abierto y que están en Scopus, la misma base de datos de Scopus le permite a usted consultar la información porque son de acceso abierto. Hay unas que definitivamente no, a menos que usted pague. O, por ejemplo, que usted tenga una cuenta y que es el que la hayan compartido, pues también podría en un momento dado entrar y consultar. Pero normalmente puede consultar en acceso abierto sin problema. Le va a aparecer un candadito abierto y eso significa que usted puede consultar ese artículo. Cuando le aparece el candadito cerrado, lo único que le da acceso es al astra o resumen, que también podría servirle en un momento dado si usted considera para una cita, pero normalmente tiene que checar las que tienen el candadito abierto. Es lo mismo que pasa con el Sevier. El Sevier también lo maneja de esta manera, pero hay una modalidad que se maneja por convenios con CONACYT. En este caso se llama CONRICYT, la cuenta, y es una cuenta institucional. Aquí lo que yo les sugiero a ustedes es que como miembros de una institución educativa, le soliciten a su subdirector o director de posgrado que por favor les generen una cuenta dentro de Conrisit, porque como instituciones de educación pública restringida, pero vale la pena tenerla porque uno tiene así mucho más acceso a mucho más información y de calidad. Entonces, es una muy, muy buena oportunidad y ya en este caso, pues el director que esté en posgrado tendrá que ver esa opción directamente con CONACYT, ¿vale? Y es una forma de tener pues ya una nueva cuenta. gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y la clásica, bueno, la clásica fuente
de información donde siempre estamos consultando, pues es Google Académico, ¿verdad? Google Académico tiene muchísima información, hay que cuidar nada más qué estamos consultando, el origen de los repositorios. Yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes quieren información confiable, chéquense siempre las revistas, es lo mejor que podrían ustedes ocupar. Hay muchas revistas que están en El Cielo, que están en Redalic, que están en Scopus, que son JCR, que les van a servir muchísimo y no hay forma de que alguien les refute sus antecedentes o su estado del arte porque es información de calidad, obvio, siempre y cuando esté bien plasmada, ¿no? Porque pues recordemos que hacemos una interpretación de la información. Entonces, esas serían muy buenas opciones que ustedes podrían tener precisamente para solventar todo lo que es el estado del arte en sus capítulos de libros o en sus futuros artículos, ¿verdad? Porque es lo que van a hacer. El procedimiento de un instrumento de medición primaria. Bueno, en primer lugar, debemos entender que estos instrumentos son esas herramientas que nosotros ocupamos pues para poder recoger datos, ¿sí? Desde la fuente y obviamente sin depender de datos secundarios o ya procesados, porque lo que se busca aquí es obviamente tener información nueva. Recordemos que cuando hacemos ciencia es porque queremos encontrar todas esas relevancias que estamos citando en la justificación, esas relevancias sociales, ambientales, económicas, políticas o implicaciones prácticas, aunado a las novedades, ¿no? Y eso, pues, la única manera de obtenerlo es a través de esa recolección de datos que vamos a estar haciendo desde orden primario. Y pues aquí van a entrar una serie de documentos que van a ir correlacionados con lo que es el objetivo de investigación, el general, que recuerden que la raíz del objetivo general es el planteamiento del problema o la pregunta de investigación, que es absolutamente lo mismo. Entonces, lo que es cualitativa, pues obviamente mis instrumentos van a ser completamente cualitativos. Si mi objetivo me marca, por ejemplo, verbos, verbos como evaluar, medir, podría ser a lo mejor determinar, analizar, que muestran una medición, pues obviamente estoy hablando que yo no podría utilizar una entrevista, no podría utilizar eh, una, eh, por ejemplo, un método Delphi. ¿Por qué? Porque esos van más enfocados a la parte exploratoria, a la parte cualitativa. Entonces aquí forzosamente ya me está diciendo que que puedo utilizar una encuesta o que puedo utilizar un cuestionario. Y ojo, esta encuesta tendría que ser una escala tipo Likert que me facilite la medición de cada uno de los indicadores. Entonces, es por eso es tan importante identificar desde el objetivo qué instrumentos voy a ocupar, ¿sí? Porque estos me van a dar esa precisión y validez que yo requiero para que mis resultados sean completamente confiables y de calidad, que sean representativos, ¿sí? Para esto hay un proceso. En este proceso, primero tenemos que definir la variable a medir, que es la actividad que nosotros pues ya hemos estado trabajando a lo largo de estas 2 semanas. Perdón, ya me dio calor. Entonces, eh, nosotros, bueno, he sido muy redundante y a lo mejor van a decir que rayo en lo mismo, pero es parte de, no se puede explicar lo que no se conoce, no se puede entender lo que no se conoce. Entonces, aquí es muy importante que nosotros conozcamos completamente todos los elementos
que conforman nuestras variables a trabajar. Y esto conlleva saber cómo se encuentra estructurada esta variable. Y cuando hablo de estructura, hablo de las dimensiones que me permiten comprender en su totalidad, pues estas variables. Y a su vez, estas dimensiones, que hay autores que le llaman subvariables, me van a llevar a entender cuáles serían los mejores indicadores para poder medir cada una de estas dimensiones. Y ahí ya tengo el paquete completo, ¿vale? Entonces, yo ya voy a saber cómo está conformada, cómo está estructurada, cuáles son, en este caso, las características específicas, las conceptualizaciones que han hecho de ella diversos autores, poder tener un conocimiento general y esto me da pauta a mí a la elección del instrumento. Les decía hace un momento, si yo tengo alineado mi planteamiento con mi objetivo general, pues obviamente mis objetivos específicos van a estar bien y esto me va a llevar a la elección de mi instrumento, ¿sí? Y esta elección de instrumentos, que una vez yo ya entiendo, por ejemplo, si mi investigación dice que es cuantitativa, pues obviamente que voy a ocupar una encuesta tipo Likert, puede ser un cuestionario con preguntas dicotómicas. Bueno, ¿en qué me voy a basar para la construcción de la redacción de las preguntas? Pues me voy a basar en los indicadores. Voy a establecer las preguntas concretas, idóneas, claras, sin ambigüedades, enfocadas específicamente en evaluar el indicador que yo quiero. Y no significa que tenga que generar 7 o 20 preguntas por indicador. No, de hecho, diversos autores hablan específicamente, que la mejor manera de construir un instrumento es que no pase de 15 a 20 preguntas. Entre más largo sea el instrumento, más puede ocasionar sesgo en el momento de contestar. ¿Por qué? Porque el participante se aburre. Y seamos realistas, todos andamos corriendo. Entonces, y claras. Por eso la redacción de las preguntas juega un papel muy, muy importante. ¿Y en qué sentido es la importancia o el papel que juega? Bueno, pues que estas preguntas tendrán que pasar por un proceso de validación. Cuando hacemos, me voy a adelantar un poquito, orden eh, cualitativo, podemos hacerlos por grupos de expertos y hay algunos softwares que nos permiten a nosotros validar el contenido de la pregunta. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene estos instrumentos cualitativos como las entrevistas o los diarios de observación? Eh, que son abiertos. Y como son abiertos, nos permiten obtener muchísima información, ¿sí? Aquí lo correcto de todo esto es que los expertos concluyan con base en su experiencia y su preguntas son acorde a los indicadores que ustedes quieren conocer, que quieren identificar. Sin embargo, cuando pasamos por el proceso cuantitativo, pues ahí sí no, porque ahí tenemos que hacer la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa del instrumento. El instrumento no quiere decir que ya terminé mi proceso de investigación. No, no, no. Es de mi instrumento. Y una vez que ese instrumento está validado, pues obviamente voy a proceder a la fase de campo, que ya es que voy a aplicarlo a mi muestra, ¿verdad? Entonces, dentro de la investigación cualitativa, porque es hacia donde se migra más este programa académico, y por eso lo cito de esta manera. Tenemos observación, observación participante, observación estructurada,
observación etnográfica, autoobservación. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la observación juega un papel medular cuando nosotros queremos eh, analizar conductas, comportamientos de los chicos, por ejemplo, en investigación educativa, esta herramienta es fundamental. ¿Sí? Mande, mande. Perdón, maestra, no le escuché. No le escucho. No. Bueno. Entonces, esta es muy, muy buena porque nos permite a nosotros saber cómo se están comportando las variables en este contexto, ¿sí? Y no es que sea un cuestionario así extenso, rígido, sino que es una estructura muy, muy simple que nos va a permitir a nosotros ir recogiendo datos y nos sirve como guía para no perdernos del objeto de estudio. Por eso es que esta serie de preguntas está correlacionado con el objetivo específico. Los objetivos específicos son los piecitos que nos van a llevar a lograr nuestra investigación. O sea, yo le digo a los chamacos siempre, pues son sus actividades lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, suena así crudo, pero es la realidad, es lo que tenemos que hacer para lograr cumplir el objetivo general. Y esto evita que nos perdamos, evita tiempos, detalles, evita sesgos y eso hace que la información sea completamente válida. Entonces, en la observación participante, pues aquí ya el proceso cambia. Mientras que en la primera, que es la básica, la más simple, la hacemos nosotros, acá nosotros ya integramos más a lo que es el sujeto de estudio, ¿verdad? O los grupos con los que estemos pues trabajando, ¿sí? Y estos se involucran pues directamente en las actividades del grupo. Queremos ver cómo se están manifestando, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que involucrarnos y esto significa que nos va a permitir tener pues una mejor interpretación, una comprensión más holística y detallada pues de todos los comportamientos que está teniendo el grupo en su contexto real, en su contexto natural. Vamos a poder observar comportamientos, vamos a ver interacciones, el valor de los grupos, etcétera. O sea, vamos a poder encontrar datos muy significativos que nos van a permitir a nosotros comprenderlo desde la realidad del sujeto. Ojo, no significa que nosotros estemos interfiriendo. Nos involucramos para lograr una mayor comprensión, pero no significa que tengamos que manipular la variable. ¿Va? En cuanto a los tipos de observación participante, está la total inmersiva, ¿sí? Aquí, pues, nosotros como investigadores somos un miembro activo dentro de la comunidad que es objeto de estudio, ¿sí? Y participamos activamente en las actividades cotidianas. Este tipo de herramienta es buenísima cuando hacemos investigación cualitativa de tipo investigación-acción. Es muy buena, nos permite recoger muchísimos datos porque lo trabajamos directamente con el sujeto. O sea, hay una integración de nuestra parte, pero no manipulamos, sino que ejecutamos la actividad para ver si esa actividad es funcional o no y cómo la adoptan los grupos, cómo la integran, cómo se comporta. Por eso esta les decía que es buenísima cuando trabajamos investigación-acción, que es una investigación de tipo cualitativa. El diseño es investigación-acción. En materia educativa, este tipo
de investigación es muy utilizada. Por ejemplo, cuando queremos implementar alguna estrategia, por ejemplo, en tutorías, un nuevo programa de actividades, podemos llevar a cabo lo que es investigación-acción, y lo implementamos, lo evaluamos, vemos cuáles son las áreas de oportunidad y volvemos a retroalimentar y volvemos a aplicar para ver que realmente haya funcionalidad, ¿sí? O sea, no nada más se implementa una vez, sino que hay un seguimiento, en este caso, a a este proceso. También eh, es común en estudios completamente etnográficos, y aquí es cuando queremos comprender, pues básicamente el contexto cultural y social de una región en específico, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos trabajando mucho con mujeres indígenas, con comunidades rurales, este tipo de observación participante total, pues sirve muchísimo para comprender la realidad del sujeto desde su contexto y nos da muchísima información confiable para poder encontrar soluciones. ¿No se ha escuchado? Eh, ¿No me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, Sí, doctora, sí escuchamos. Sí, yo también escucho. Es Sí, perfecto. seguimos. Es que veo aquí el chat y que no se escucha, ya me preocupé. Ok, bueno, continuamos. Entonces, la observación participante parcial, pues aquí, como su nombre lo indica, es hasta cierto límite, es una parte, no es total, es inversa a la anterior, ¿no? Y nos permite a nosotros participar en algunas actividades. No estamos de lleno y podemos básicamente pues tomar el rol de lo que es el observador, ¿sí? Esta es muy padre porque nos permite a nosotros tener una mayor objetividad de la observación y tiene que ver mucho con las características de nosotros como investigadores. Si somos muy metidos en las actividades y estamos llevando, por ejemplo, la investigación de observación total, participante total, pues nos podemos llegar a perder precisamente por esto, ¿no? Porque estamos muy metidos en la actividad y tomamos el rol a veces de líderes. Entonces, cuando estamos parcialmente en las actividades, podemos ir observando los fenómenos, ¿sí? Y nos da una oportunidad mucho más amplia, pues de tener en un momento dado, pues conocer referente a esas interacciones que está teniendo el grupo en este contexto real en el que ellos se desenvuelven. Entonces, algunas de las características de la observación participante es la inmersión en el contexto social. ¿Por qué? Bueno, porque nos integramos al grupo o comunidad estudiada, ¿sí? Y esto nos da una oportunidad muy amplia de poder comprender mejor las dinámicas del grupo, cómo ellos interactúan, cómo ellos se desenvuelven, cuáles son sus acciones. Y esos elementos son los que ustedes recopilan en sus diarios de campo, ¿sí? Porque es lo que ustedes van a poner en sus taxonomías. La interacción directa con los participantes nos permite tener esa cercanía, nos permite tener un involucramiento completo con el sujeto de estudio y conocer a más profundidad pues sus pensamientos y emociones. Esto no nos los da la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es dura, es lo que es y punto. Y hay un modelo estadístico que lo prueba y es válido, sí, pero la investigación cualitativa, a pesar de que es la más difícil y la más tediosa de hacer, nos permite a nosotros tener un bosquejo muy amplio de la realidad desde el sujeto. Entonces nos da muchísima más información para comprender el fenómeno. Tiene flexibilidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque el investigador en un momento dado puede formar parte del contexto que está estudiando
Y aquí es donde precisamente entra esta discusión entre la comunidad científica, porque los cuantitativos dicen que no podemos ser juez y parte, y los cualitativos dicen que no es ser juez y parte, sino que se involucran para ver específicamente cuáles son esos comportamientos observados, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de una dinámica muy interesante, porque mientras que la cuantitativa no permite esa flexibilidad, pues la cualitativa sí. Y se ha demostrado que los datos cualitativos son fundamentales para poder resolver problemáticas importantes en diferentes contextos, ¿no? Hay una recopilación de datos rica y detallada, por supuesto, mientras que los instrumentos cuantitativos son completamente cerrados. Por ejemplo, una escala tipo Likert va de nunca a casi siempre o siempre. Un cuestionario te da dos o tres opciones, A o B, C, o dicotómica, sí o no, pero mientras la entrevista te dice, te lanza la pregunta y te dice referente al tema, ¿no? Y te da esa oportunidad que, que tú como participante puedas exteriorizar lo que piensas y sientes con relación al cuestionamiento que te están haciendo. Entonces, la verdad es que sí hay muchísima información que se puede recopilar desde la parte cualitativa. Aquí es muy interesante cuáles son la finalidad o en este caso el objetivo del investigador, desde qué punto lo quiere abordar, ¿no? Porque obviamente una investigación cualitativa lleva mucho más tiempo que una cuantitativa. La observación estructurada ya es un enfoque sistemático y controlado de la recolección de datos. Se utiliza en investigaciones cualitativas y en algunos casos dice cuantitativas, pero esto es cuando, por ejemplo, una encuesta la vuelves escala tipo Likert, pues sí la puedes ocupar. Recordemos que la encuesta la podemos dejar abierta o la podemos dejar escala tipo Likert. Cuando la podemos escala tipo Likert ya la volvimos cerrada. Entonces ya automáticamente pasa a ser un instrumento válido para poderlo aplicar en un método cuantitativo. Pero esta observación que se hace está enfocada básicamente en obtener datos específicos del entorno. Por eso hay una estructura, por eso está estandarizado, ¿sí? Queremos datos muy, muy relevantes. Ay, perdón. Ok. Entonces, esta observación, perdón, nos permite entender a nosotros cuáles son los datos que vamos a obtener, cómo los vamos a clasificar y también cómo los vamos a registrar, si será por mapas conceptuales, si será por redes semánticas, si utilizaremos un software como un Atlas T, por ejemplo, si vamos a utilizar taxonomías, si vamos a utilizar cuadros comparativos para ir viendo las respuestas y poder analizarlas más profundamente. Entonces, esta es la parte medular de este tipo de evento dado ocupar, ¿sí? Puede incluir listas de control, categorías predefinidas y cuestionarios estandarizados, pero ojo, estos cuestionarios no son cerrados, son completamente abiertos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito principal de este tipo de observación? Reducir la subjetividad y volvernos u obtener, perdón, información mucho más objetiva, mucho más confiable y que facilite precisamente ese análisis y debate de los resultados, porque recordemos que una vez que plasmamos estos resultados, pues nosotros pasamos al proceso de análisis y esto también nos permite hacer un debate con todas esas fuentes
que ustedes consultaron al inicio, que son sus antecedentes y su estado del arte. Aquí empieza ese choque de qué es lo que encontraron ellos y qué es lo que ustedes están encontrando en su estudio. Y aquí viene en su momento, plasmaron en su justificación y sus innovaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la observación estructurada? Pues es predefinida. Hablábamos que esto ya incluye lo que son listas de control, escalas de valoración o tipología definido de qué es lo que vamos a hacer. Hay una estandarización, hay un protocolo rígido que nos va a permitir a nosotros conseguir esa información, porque no nos vamos a salir pues de esa dinámica, o sea, no nos vamos a salir de ese orden, vamos y la vamos a ejecutar tal y cual la hemos planteado. Hay un registro sistemático. Aquí podemos utilizar pues diversas herramientas que nos van a permitir a nosotros estructurar la información para que sea más fácil llevar a cabo lo que es eh, sin un orden específico, difícilmente vamos a poder analizar el comportamiento pregunta por pregunta. Hagan de cuenta que tenemos 40 participantes y hay que analizar lo que opinaron los 40 con relación a cada una de las preguntas que se está haciendo. Como lo que les decía de los mapas, las taxonomías, los cuadros comparativos, redes semánticas o algún tipo de software que me permite estructurar, me va a facilitar ese análisis del fenómeno. Hay lo que es también el enfoque en variables específicas. Aquí yo puedo, como hay una estructura, como hay un orden, yo puedo estudiar, por ejemplo, dimensión por dimensión y ver el comportamiento de estas dimensiones que conforman las variables, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, frecuencia, duración, intensidad en los diversos eventos, ¿no? Hay una objetividad, ¿por qué? Porque como hay una estructura, está todo claro, se sigue un procedimiento, pues esto hace que la subjetividad, perdón, se vea minimizada. Hay una mejor valoración de la información y por ende una mejor interpretación del investigador sobre el objeto de estudio y los sujetos de estudio. Entonces, estos son elementos claves. En cuanto a la observación etnográfica, también es cualitativa y se ocupa mucho en la parte de las ciencias sociales, en la parte de la antropología, ¿no? ¿Y por qué? Porque se busca estudiar culturas, comportamiento de las personas en su enfoque, pues también se basa directamente en lo que es la observación de las personas dentro de su contexto natural, de su entorno. Y nos permite, pues, de grupo o comunidad que estamos estudiando. Por eso es que una de las partes fundamentales que se hace cuando se tenemos este tipo de investigación etnográfica es ir al contexto, es estar con ellos, es ver cómo se mueven, entender y comprender cómo ven, cómo visualizan, cómo analizan, cómo se comportan en su entorno real. Es la única manera. Las características, bueno, pues es que hay una inmersión cultural. Les decía hace un momento, nosotros como investigador, en el momento en que decidimos hacer una investigación de tipo etnográfica, cualitativa, pues obviamente tenemos que entrar directamente en las actividades de la comunidad. Este, ¿Para qué? Para poder lograr entender sus prácticas cotidianas, ¿sí? Vivirlo desde la perspectiva de ellos, sin sesgar, sin sesgar. Hay una longitud del estudio.
Normalmente este tipo de investigaciones tiende a ser bastante longevo, ¿sí? Bastante largo y puede durar meses o años, ¿sí? Dependiendo que queramos, dependiendo los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que familiarizarnos que ellos llevan día con día en su contexto. Hay una observación no estructurada, pues obviamente que no, porque tenemos que conocer lo que les decía hace un momento. Si me quiero familiarizar, pues primero tengo que involucrarme completamente en el contexto. A una mayor flexibilidad a la recolección de los datos. ¿Por qué? Cuando el investigador se gana la confianza del sujeto, es mucho más fácil que se abra y exteriorice lo que piensa, siente con relación a lo que se le está preguntando. Si no tenemos esta afinidad, es muy difícil lograr obtener la información. Y hay una contextualización de la información. ¿Por qué? Porque está dentro de un cultural y social. Y esto es lo que nosotros te estamos buscando, precisamente entender cómo estas personas pues se desenvuelven y pues dan significados a estos comportamientos dentro de su entorno, ¿no? De eso se trata pues básicamente la investigación etnográfica o la observación etnográfica, perdón, porque es una de las herramientas que viene de la investigación etnográfica. La entrevista es de las más utilizadas en investigación cualitativa. Nos da muchísima información valiosa sobre esas experiencias, puntos de vista que el sujeto participante tiene en función de sus emociones, sus valores, sus creencias o en sí de las mismas interpretaciones que puede estar haciendo. Interesa saber. Entonces, estas entrevistas pues buscan interiorizar en el sujeto, por eso son preguntas completamente, pues, en la mayoría abiertas, para lograr profundizar en el participante, ¿sí? Y poder entender pues los significados que ellos les dan a estas vivencias que a nosotros nos interesa, pues, en un momento dado eh, obtener. ¿Estoy obligado a utilizar un solo instrumento? No, no estoy obligado y normalmente quien me dice qué instrumento voy a ocupar, pues son los objetivos específicos, los que me van a ir diciendo qué instrumento voy a ocupar. Por eso es que el punto por punto, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, dentro de los tipos de entrevista tenemos la entrevista no estructurada. ¿Cuáles son las características? Pues como no tiene una estructura como tal, es flexible y abierta. Aquí, pues son pocas preguntas preparadas. Estas nos pueden permitir a nosotros empezar a entrar en contexto e ir ganando esa confianza de los participantes, ¿sí? Perdón. Hay una exploración libre. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el participante exprese, eh, sin que nosotros podamos, obviamente, intervenir. Por ejemplo, una de las preguntas básicas que se hacen cuando hacemos entrevista no estructurada, pues aquí se las pongo, ¿no? ¿Puedes contarme más sobre tu experiencia con? Y pues ya ahí le suelta a uno el fenómeno que estamos estudiando. Realmente generales que vayan haciendo que ellos se suelten, ¿sí? Y este sujeto más adelante puede pasar también por una entrevista estructurada para obtener ya datos específicos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una entrevista no estructurada? Bueno, dentro de las ventajas, les decía hace un momento, nos permite pues explorar profundamente los pensamientos de manera inicial, ¿no? Y nos proporciona una visión rica del fenómeno que estamos estudiando.
Las dificultades o las desventajas que tiene, pues es que no podemos comparar respuestas, porque cada uno nos los va a dar desde su perspectiva, ¿no? Y no hay una estructura en las preguntas. Lo mejor a este le puede preguntar de esta manera y al que sigue le voy a preguntar de otra forma. Entonces, como no hay una estructura, pues no hay un guión que se sigue como tal. Y esto puede implicar que los datos pues sean más difíciles de recopilar y analizar. Ojo, pero no significa que no nos dé información buena. O sea, sí, claro que nos las da, sobre todo para ir viendo cómo se está comportando la gente perdón, en este fenómeno. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, tienen tres, Doctora, man, en este tipo de entrevista, ajá, se graba la respuesta o se tiene que ir escribiendo o, o cómo cómo está lo del, la parte del consentimiento del entrevistado? ya. Aquí hay dos formas de hacerlo. Puedes llevar unas preguntas básicas en un diario de campo e ir anotando lo que la persona le va diciendo. Yo siempre les digo que para mí es mucho más rico porque la mente olvida que los graben, pero se pide el consentimiento y se le dice al participante, me permites grabarte, esto es con la finalidad de que cuando yo haga este, la recopilación de datos, pues no se me pase nada de todo lo que usted me está comentando. Quiero que sea textualmente lo que usted dice, ¿no? Es- Eso grabar es bueno. ¿Cuál es la desventaja? Que se cohíben y eso luego, pues también puede haber ahí como que esa falta de apertura para exteriorizar lo que se le está preguntando. Y Pero sí, en la entrevista no puede escribir la respuesta. Mm, la escribe usted, Ajá, todo el trabajo lo hace usted. Ellos hablan y en lo que está hablando él, usted está escribiendo, ¿vale? ok, Porque si no, entonces está contestando pues una encuesta o un cuestionario. Este, y aquí la finalidad es que él no tenga nada en la cabeza que le esté diciendo, ay, ¿qué pongo? Porque ve que cuando uno, y sucede, ¿no? Cuando uno va, le dan unas preguntas, uno la lee y le piensa y está ahí y ya lo, ay, no quería decir esto, borro y vuelvo a poner y entonces ya no es lo que él quería. Nosotros queremos saber qué es lo que piensa de forma natural y la mejor manera es grabándolo y nosotros anotando. Anotamos cosas relevantes. Se nos pasa algo, no importa, porque por eso lo estamos grabando. Se le pide consentimiento y se le dice que es con fines completamente de investigación, que no va a salir. Por eso ni siquiera se le pone el nombre de la persona, se le pone sujeto uno, sujeto 2, sujeto 3, ¿vale? ok, gracias. Sí, bien. Es un guión flexible, nos permite a nosotros hacer preguntas previamente, obviamente, diseñadas, ¿verdad? Pero también podemos irlas modificando, ¿sí? De acuerdo con el seguimiento que vayamos haciendo. Hay una estructura parcial. ¿Por qué? Porque se siguen temas claves. No podemos salirnos de esta dinámica, sino podemos hacerlo mucho más extenso y entonces lo que va a pasar es que no vamos a obtener la información que queremos. Entonces hay que cuidar esa parte. El otro punto es que hay un equilibrio entre lo que es la dirección de la entrevista y la apertura a nuevas direcciones. ¿Por qué? Porque pueden darse nuevas conversaciones o durante el proceso darse nuevas conversaciones. Por eso es tan bonita la entrevista, porque uno lanza la pregunta, la persona la contesta y de ahí mismo de lo que que no estaba estructurada, pero que salió de esta conversación y que es un punto medular que uno como investigador detectó para poder obtener más información
confiable, profunda, que nos sirva para dar respuesta pues a esas interrogantes que nos hemos planteado y a ese objetivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la entrevista semiestructurada? Perdón. Nos permite cubrir áreas específicas de interés y obviamente se mantienen temas emergentes, porque la gente va soltando, va soltando. Dicen por ahí, es que soy un libro abierto, me preguntan una cosa y de repente ya di hasta dirección y datos de mortalidad de la familia, ¿no? Y no eran cosas que me estaban preguntando, pero salieron en el tema. Ofrece pues flexibilidad para explorar en profundidad ciertos aspectos que nosotros estamos considerando de forma importante. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que hay una preparación, ¿no? Cuidadosa y que debe de haber una habilidad para manejar estas preguntas. Y esta habilidad tiende a verse desde el sujeto no se sienta acosado, que el sujeto se sienta libre, contestar lo que se le está preguntando y que nos dé esas señales para nosotros decir, por aquí te puedo preguntar otras cosas más que son relevantes para mi investigación, pero que cuando yo haga esa pregunta, pues él no se sienta agredido, no se sienta usado, sino que sienta que va, va todo fluyendo de forma natural, ¿no? Y pues también puede ser de alguna manera difícil comparar respuestas porque cada persona eh, externa puntos y entonces lo que esas preguntas que estaban fuera del guión que usted hizo, a lo mejor el sujeto A las contestó de una manera, pero en el sujeto B esas preguntas no emergieron, fueron, perdón, otro tipo de preguntas. Entonces ahí es donde se complica un poquito el poder capturar pues toda esta información. Pero de que es buena, es buena. Y llegamos a lo que son las entrevistas estructuradas. Aquí ya hay un guión y es fijo, ¿sí? Son preguntas completamente estandarizadas y formuladas. Hay un formato rígido y esto pasó por un proceso de validación. Es decir, aquí ya, antes de que yo soltara mi entrevista, pues obviamente reuní de 5 a 7 expertos en el área y les presenté mi estructura de mis preguntas. Les pongo el objetivo que estoy persiguiendo como investigación, le pongo la definición de centro, la estructura, las preguntas, y entonces con base en esos elementos, ellos y su experiencia y su perfil, ellos van a decidir si este documento está bien o está mal. Entonces aquí ya hay una objetividad y una uniformidad. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer esa comparación directa, pues porque todos van a responder por las mismas preguntas. Aquí ya no hay preguntas emergentes, aquí son las preguntas y punto. Se limita un poquito, ¿no? Por eso es que esa es una de las limitaciones. No me permite continuar la conversación, sino que es lo que estoy preguntando y se acabó y me paso a la siguiente pregunta. Aunque la persona me haya dado un hilo más, yo no lo voy a considerar, yo me voy a quedar hasta ahí porque es una entrevista estructurada y no me voy a salir para nada pues del guión, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una entrevista estructurada? Bueno, como ventajas tenemos dos. Primero, que nos facilita obviamente la comparación de las respuestas porque todos contestan lo mismo. O sea, las mismas preguntas desde su perspectiva, pero son los mismos cuestionamientos. Por lo tanto, a la hora de capturar, pues pregunta uno, voy a tener respuestas a lo mejor diferentes, pero sigue siendo la misma pregunta.
Y esto pues nos da la segunda ventaja, ¿no? Que nos facilita ese análisis y esa estructura de los datos. En cuanto a estudios cuantitativos, si ocupamos, por ejemplo, una entrevista y la hacemos a escala tipo Likert, pues obviamente nos va a permitir hacer esos análisis estadísticos que nos impone, ¿no? El método cuantitativo. En cuanto a las desventajas, pues no hay una exploración, como les decía, aunque haya hilos que seguir, pues no puedo porque se supone que es algo estructurado. Y entonces, como segunda desventaja, pues no hay una captura de lo que es la riqueza de la experiencia individual debido a la rigidez del formato. Entonces, es lo que es y punto. Pero este tipo de entrevistas pueden ir acompañado con una entrevista semiestructurada, nada más que lo conveniente aquí es que se realice en diferente tiempo. Por eso es que los estudios cualitativos son un poquito más largos que los cuantitativos. Porque, por ejemplo, yo tengo dos variables y quiero aplicar un cuestionario o una escala tipo Likert o los dos y pues los engrapo, los hago o los pongo en Google formularios y los mando y rápido. Acá no, acá voy a pedirles diferentes momentos, diferentes tiempos a los participantes para ir aplicando los instrumentos de manera individualizada. Característica de la entrevista de profundidad. Pues como su nombre lo indica, es profunda. ¿Por qué? Porque se enfoca específicamente en en ese detalle, en esa exploración exhaustiva sobre el tema en específico, ¿sí? Y generalmente es con un solo participante o con un grupo reducido. Aquí la entrevista de profundidad va para cuando queremos hacer, por ejemplo, investigación narrativa y queremos conocer, por ejemplo, un fenómeno en específico, por ejemplo, citar la violencia y quiero trabajar con un grupo de mujeres que han sido violentadas u hombres que han sido violentados, porque las estadísticas hoy marcan que también el hombre es violentado, ¿verdad? Y más, lo que pasa es que no se registra porque el hombre le da pena hablarlo, por cómo lo pueden ver. Sin embargo, hay evidencia de que hay muchos hombres violentados. Y esto yo lo puedo trabajar con de 1 a 10 personas como máximo para ver precisamente cómo están viendo este fenómeno desde su experiencia. Por eso es que este, es reducida, porque voy a explorar en lo profundo del sujeto para entenderlo desde los diferentes puntos, cómo lo ha vivido, cómo lo está interpretando, cómo lo visualiza a futuro y obviamente cómo lo está enfrentando, ¿no? Hay una interacción prolongada, obviamente, porque esto no va a durar una sola vez. Va a depender de la profundidad del tema, hasta dónde yo me planteé como objetivo. Hasta dónde yo quiero llegar con relación a este grupo de estudios. Es abierta y flexible porque como entrevistadores podemos tener una guía de temas, ¿no? Podemos ir viendo la mejor manera de ir abordando el tema y podemos ir adaptando, pues obviamente, las respuestas de la entrevista. Y el que diga adaptar no significa que nosotros estemos haciendo ese sesgo, ¿no? Lo respetamos tal y como lo muestran, sí, pero este tipo de trabajo nos puede llevar específicamente a otras direcciones, nuevas líneas de investigación, que no necesariamente tienen que ser los mismos sujetos, podrían ser otros ya en un futuro. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas que tiene este tipo de entrevista? Pues primero que nos permite tener una comprensión profunda desde la perspectiva del sujeto participante.
¿sí? Es ideal, pues obviamente, para poder explorar fenómenos complejos y subjetivos. Pues les decía, mucho va hacia lo que son investigaciones cualitativas de orden narrativo, de tipo narrativo, ¿no? Las desventajas, hay mucho tiempo, si son longevas, este, normalmente nos llevamos más de un año aquí con ellos, porque tenemos que estar a cada cierto tiempo trabajando con ellos para ir viendo la evolución del fenómeno, ¿no? Y obviamente la generalización, perdón, de los resultados puede ser limitada debido a la pequeña muestra. ¿Por qué? Porque es chiquitita. Entonces, tanto podemos trabajar con un individuo como podemos trabajar con 10. Sin embargo, sigue siendo muy pequeña la muestra, ¿sí? Entrevistas de grupo. Estas son padres también porque nos va a permitir saber en un momento dado cómo están interactuando entre sí, ¿sí? Cómo es que se pueden generar, pues básicamente lo que son nuevas ideas, nuevas perspectivas, ¿no? Hay una moderación activa. Aquí, en este caso, el entrevistador, pues va a actuar como ese moderador y va a ir guiando, pues el proceso de la entrevista, la discusión, y va a asegurarse que todos puedan participar, que todos compartan opiniones, porque es lo que nos interesa. También se graba, por supuesto que sí, porque a nosotros se nos puede pasar algo y luego podemos caer en esos sesgos y poner cosas que estamos nosotros considerando. A mí me encantan las entrevistas porque si alguien dice en la entrevista A, pues nosotros ponemos ahí en la redacción el A, entonces también tenemos que poner, ¿no? Es exactamente como lo manifestó con los signos de admiración, interrogación, tendrá que ir tal y como lo está compartiendo. Hay una discusión guiada, por supuesto, y esta está, pues, eh, llevada en específico, pues, por el moderador. Y precisamente es para ver esa interacción entre los participantes, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, hay una dinámica, obviamente, cuando trabajamos con grupo es una dinámica y puede, obviamente, eh, enriquecer, puede ayudar al otro sujeto, ¿no? Puede ayudarnos a ir viendo este, desde diferentes aristas el tema, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Es útil para estudiar, pues, obviamente lo que son percepciones comunes y comparaciones entre, pues, diferentes puntos de vista de un grupo. ¿Cuáles son las desventajas? Puede haber dominancia de algunos participantes, sabemos que unos hablan mucho y otros no hablan nada, y pues eso limita obviamente la información. Aquí tendrá que ser trabajo del moderador hacer que todos participen, que las contribuciones sean más o menos equitativas. Y pues no es una herramienta que se pueda ocupar cuando se trata de explorar experiencias profundas, personales, ya que esto va más para grupos. Queremos ver los comportamientos que hay en grupos, en un contexto en específico. Y lo más nuevo, pues, es la entrevista online o virtual. Y aquí puede ser estructurada, semiestructurada, de profundidad. Ustedes sabrán qué tipo de herramienta, pero aquí lo que el autor marca básicamente es que ahora pues ya existen herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar a distancia y podemos acortar esos espacios, ¿no? Podemos acortar esas barreras que a lo mejor no nos permiten luego participar. Y aquí podemos usar Skype, podemos utilizar Teams, podemos utilizar Zoom. O sea, hay muchísimas herramientas por las cuales ahora podemos estar trabajando a distancia con las personas. Y a mí me encanta porque cuando la gente está detrás de una computadora o de un dispositivo, como que se abre más fácilmente. Entonces, eso es bueno porque nos da mucho más información. Es flexible, pues obviamente puede ser semiestructurada, estructurada, ¿sí?
y hay muchísima comodidad del participante. Acceso amplio, podemos trabajar con gente desde diferentes lugares. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el comportamiento de X fenómeno en México, pero también lo queremos saber cómo se comporta estas variables en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica, pues también podemos buscar allá con quién trabajar, compartir créditos y tener una información mucho más grande que nos lleve a obtener muchísima información y hacer esos comparativos de contextos, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas? Primera ventaja es que no hay restricciones, ¿sí? Nos podemos poner de acuerdo nada más para reunirnos. Las distancias se acortan, obviamente. Hay privacidad, porque nada más somos nosotros, y hay muchísima comodidad para el entrevistado. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la falta de contacto puede reducir la interacción verbal. Esa es una desventaja importante. Pero bueno, ahí ustedes tendrían que analizar cuál sería la mejor forma para poderlo, eh, en este caso, trabajar. Por ejemplo, algo que siempre funciona es que todos tengan la cámara encendida, porque así podemos ir viendo el lenguaje corporal. Las tecnologías, pues sabemos que ahorita lo estamos viviendo con estos calores infernales, ¿verdad? Que pueden sufrir eh, ciertos detalles técnicos que nos van a llevar a lo mejor a que la entrevista se vea afectada y hayan desconexiones, ¿no? Y esa falta de comunicación o el que nos desconectemos ahorita y a ratito nos vamos a conectar, pues puede ya afectar lo que nosotros teníamos preparado o la forma en que la persona se pueda comportar. Entonces, hay que checar muy bien esto, ¿vale? La entrevista narrativa. Aquí ya va hacia lo que es el enfoque en historias personales. Viene también de lo que les decía hace rato, la investigación cualitativa de tipo narrativas. Y aquí vamos a contar como tal lo que es la experiencia, la historia de una persona o de un objeto como tal, ¿no? Un acto, una acción que haya pasado que a nosotros nos interese plantear. Hay un relato fluido, obviamente. Es libre, la persona se va a expresar completamente, por eso hay que grabar. Sí. Hay preguntas abiertas y de seguimiento. Sí, vamos a estar sacando esos hilos que son importantes, pero debe de ser fluido, que no se vea improvisado, que no se vea manipulado, sino que se vea natural, que para que la persona pues se pueda en un momento dado expresar libremente. Hay un énfasis en el contexto y la violencia, porque nos va a permitir básicamente entender pues cómo estas personas interpretan y dan sentido a sus experiencias desde su vivencia. Entonces, esta es otra eh, de las entrevistas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, permite una comprensión profunda de la experiencia, ¿no? Y esto desde el sujeto. Y pueden ofrecer estas historias una narrativa rica que captura la complejidad de fenómenos sociales, ¿no? Ahorita me acuerdo de una investigación narrativa que se hizo del movimiento del 68, cómo lo enfrentaron los profesores, los estudiantes y personas que estaban viviendo este fenómeno, ¿no? Y hay una serie de relatos de estos individuos que estuvieron involucrados, pero también desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Y ahí es muy bueno porque va uno entendiéndolo desde diferentes perspectivas y haciéndose un propio concepto o una propia ideología de realmente qué es lo que pasó, ¿no? Permite hacer un análisis crítico, analítico, básicamente a ti como lector de ese tipo de investigaciones.
El análisis, pues es complejo, eso es una desventaja, ¿no? Porque es la interpretación de estos relatos, de estas personas. Y pues como entrevistadores debemos de tener esa habilidad para facilitar la narración. Es algo que tenemos que tener bien definido para que el trabajo sea fluido. Ahora, ya vimos los instrumentos. Preguntas. Las preguntas abiertas, hay una expresión completa, hay una libertad eh, muy rica por parte del sujeto para poder expresar lo que piensa y siente. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Cómo describirías tu experiencia en el programa de intercambio académico? Esto hablando de una investigación de orden cualitativo. Cualitativo. Esto es un ejemplo de una pregunta abierta. Preguntas exploratorias. Queremos entrar en más, queremos saber las razones, queremos saber comportamientos, queremos saber actitudes. Bueno, un ejemplo de pregunta, ¿qué te motivó a tomar la decisión de mudarte a otra ciudad para estudiar? Quiero saber, ya estoy metiéndome más, ¿sí? Preguntas clarificadoras, que estas van a ayudar, perdón, a obtener más información a detalle, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mencionaste que te sentiste aislado durante tu primer mes en el programa, ¿podrías explicarme un poco más sobre esa sensación? O sea, le menciono lo que acaba de decir y le lanzo la pregunta para que me clarifique lo que piensa, lo que siente. Perdón. Preguntas de seguimiento. Estas son naturales, les decía. Eh, Van más al fondo, sobre todo emergen, son los hilos que emergen de estas conversaciones. Y aquí le metemos diferente. Por ejemplo, principio, ¿podrías describirme los principales desafíos que enfrentaste? O sea, ya esta pregunta surgió de lo que él está o ella está externando. Por eso son preguntas de seguimiento. Las preguntas reflexibles, pues aquí ya nos ayudan a obtener una comprensión, porque viene de reflexión, de las creencias, de los valores y significados, ¿no? Que en este caso el participante tiene sobre lo que se le está cuestionando. Y aquí el ejemplo que les pongo es, mirando hacia atrás, ¿cómo crees que esa experiencia ha influido en tu forma de reflexión y que él saque más información para que nosotros podamos entender su perspectiva? Y aquí viene lo que me preguntaba la maestra hace rato, los materiales que yo puedo ocupar. Perdón. Yo puedo utilizar videos, puedo utilizar fotografías, puedo utilizar grabaciones de audio, puedo, perdón, repetir, fotografías nuevamente, grabaciones de campo, gráficos y diagramas. Ojo, lo que yo vaya a ocupar en relación o con relación a lo que son videos y grabaciones, para captarlos a ellos, sí tengo que pedir lo que es ah, el consentimiento, ¿vale? Y en cuanto a las fotografías, también que me den consentimiento de usarlas en caso de que ellos me las estén dando a mí. Si yo las muestro, pues no hay ningún problema porque son mías, son a lo mejor que yo obtuve de alguna fuente esas fotos y las muestro para que ellos empiecen a hablar más, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero aquí sí hay que tener cuidado con lo que son videos y grabaciones. Los videos nos dan muchísima información porque podemos ver que ellos tienen, ¿verdad? Por eso son importantes. Pero la verdad es que con base en la experiencia,
Las grabaciones son muy útiles porque hacen que las grabaciones de voz hacen que ellos tengan un poquito como que mayor eh, apertura a poder externar con esto. A veces utilizar un instrumento, un material puede hacer que no obtengamos la información que estamos requiriendo. ¿Por qué usamos estos materiales? Pues básicamente lo que hemos hablado, ¿no? A lo largo de esta sesión, ¿no? Hay una mejor reflexión y triangulación de los datos, obviamente. Hay una documentación de la realidad. Nos permite completar las entrevistas, las encuestas que hemos aplicado. Podemos evaluar el análisis del comportamiento no verbal, sí, sino el corporal que ellos están porque pues a través del lenguaje corporal podemos ver, saber si están mintiendo, si están pensándolo demasiado, están buscando algo, o sea, hay muchísimo que le puede sacar. Razón por la cual la investigación cualitativa, pues sí, sí lleva mucho más tiempo que una investigación cuantitativa. La guía de investigación es otra de las herramientas que nos permite tener a nosotros una estructura, sobre todo en la recolección de datos cualitativos. ¿Cuál es su función? Pues el que nosotros podamos cubrir absolutamente todos los temas claves, que no nos perdamos y que esto sea de manera coherente, ¿sí? Y que nos lleve a esa flexibilidad de poder explorar temas emergentes durante la interacción, porque de eso se trata la investigación cualitativa, no es nada más lo que yo quiero, sino que lo que a mí el sujeto me ponga me va a ir o sea, el que el sujeto me esté, perdón, permítanme, me esté exteriorizando, eh, me va a dar temas más, me va a otros temas que me van a ayudar a, a ir entendiendo con mejor enfoque, con mayor profundidad lo que está pasando, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Cuáles son los elementos claves de una guía de investigación cualitativa? Pues definir el objetivo, ¿sí? El objetivo que deseamos alcanzar. Y estos nos van a permitir hacer las preguntas generales, que estas deben de ser abiertas, obviamente. ¿Para qué? Para poder lograr esa conversación fluida entre nosotros como entrevistador y los sujetos de estudio, de tal manera que ellos puedan expresar pues esos pensamientos y esas emociones de forma muy, muy detallada. Y luego vamos a pasar al proceso de preguntas específicas o subpreguntas. Y ya aquí estas van a ser más de tipo exploratorio para conocer aspectos pues específicos del tema, ¿verdad? Y van a ir cambiando según la respuesta pues de los participantes. Pasar a las preguntas de seguimiento para lograr esa profundización de los temas que estamos tocando en nuestra conversación. Y obviamente que debe de haber esa flexibilidad, ¿sí? Y debemos de adaptarnos a la dinámica del diálogo. Y en este caso, tener que tener una capacidad, pues básicamente de reacción para esas respuestas inesperadas o nuevas que vayan a surgir de los temas no previstos. Y cuando hablo de una capacidad de respuesta, es lo que les decía hace un momento. No hacer sentir al sujeto muy, muy fluido. Y esto le va a dar un valor muy, muy grande a la investigación porque van a ser esos detonantes, esas innovaciones, esas relevancias que ustedes están sacando de su trabajo y que no lo tienen los demás. Son los, yo les llamo los puntos a presumir
en su trabajo, que nadie más los tiene, solo ustedes. Y estas tipos de guías, bueno, pueden ser semiestructuradas, de grupo focal y de observación. Dependiendo del instrumento que estemos utilizando, pues será el tipo, ¿verdad? Bueno, y ya no voy a hablar porque yo hablo mucho y ustedes no hablan nada. Ahora sí, pregúntenme. Perdón, ando malísimo. Una pregunta, doctora. Nosotros si no tenemos un análisis cualitativo, ¿tenemos que hacer esta tarea? ¿O es nada más para que si tomamos un proyecto con análisis cualitativo, pues claro, tengamos estas Ah, herramientas? no, no. No, yo ahorita lo que vi es las herramientas de tipo cualitativas. La siguiente sesión veo las cuantitativas y Ok, cierro presentando la matriz de consistencia con la estructura que yo les voy a solicitar, porque aunque ustedes me hagan una encuesta o me hagan un cuestionario, van a tener que diseñar las preguntas o rediseñar, porque también puede ser que ustedes me digan, ¿sabe qué? Es que yo encontré un instrumento que se adapta a lo que yo quiero y es válido. O sea, yo no me puedo pelear con ustedes por eso, ¿vale? Pero el contexto cambia y entonces tenemos que hacer una revalidación de lo que es la validez y la consistencia del instrumento, pero sí tenemos que ir viendo esas adaptaciones, porque con que nosotros le cambiemos una o dos palabras o el sentido a la pregunta, pues usted sabe que ya modificamos el instrumento y tenemos que hacer esa validación. Entonces, no importa que estemos ocupando un instrumento que ya está validado. Si ese instrumento sufre una modificación, porque así lo marca desde la pregunta, pues entonces ustedes tendrán que hacer la validación. Si ustedes ven que el proceso va marcando que no tiene una relación directa con que se modifiquen las preguntas, se respeta el instrumento y se cita al autor, sin problema. muy bien, gracias. Sí, de nada, Maestra, maestra, una pregunta. una respuesta. Ahorita lo que vimos, o sea, excelente. ¿Cómo vamos a hacer para quiénes van las entrevistas, para quién van las encuestas, los tipos de encuestas, las abiertas? Está excelente todo eso. ¿En qué momento o cuál es el procedimiento específico cuando dice validamos el instrumento? Cuando tenemos la matriz de consistencia y yo diseñé las preguntas, después Ujú. de esto es la tercera fase de la investigación. Ok, 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 ok. Tiene la validación. Yo me quedo con ustedes en el punto de la construcción de los ítems para Pero evaluar sí, cada una de las dimensiones, ya sea cualitativo o cuantitativo, pero yo no entro en un proceso de validación, porque eso lo van a hacer en seminario 3. En excelente. sí, el Oh, va seminario muy 3, bien. La seminario, última, ajá, su información es muy, muy valiosa. ¿No las va a compartir en algún momento? maestra, yo siempre comparto mi información. Pero bueno, queda grabado, claro, pero No, 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 no. no la. Es que yo estoy abierta a compartir, Ah, perfecto. con todo gusto yo les mando las Sí, presentaciones. diapositiva. Ándale, por favor, muchas gracias. Sí, Esta gracias. semana yo les mandé también unos Sí, sí, libros lo vi. Muchos que, libros. ajá, que son de metodología cuantitativa, cualitativa, algunas guías que les van a ir sirviendo para ir a ustedes fortaleciendo. Toda la estructura del protocolo de investigación se cierra en la matriz de consistencia. Entonces, este último instrumento que vamos a desarrollar la semana que viene es el medular para que ustedes ya pasen a la penúltima fase de su proceso de investigación, que sería la construcción y, perdón, la validación de los instrumentos, que es lo que les comentaba hace un momentito, es lo que ustedes van a hacer ya
en seminario 3. En seminario 3 ustedes tendrán que hacer la validación de sus instrumentos, cualitativos o cuantitativos. Y ahí se quedan listos para hacer ya el trabajo de campo, que es la etapa final, ¿sí? Porque ya se supone que ya alineamos todo. Ya cuando ustedes tengan mucho más, este, ¿cómo dicen los chamacos? Maña, o no sé cómo dicen los chiquillos, en esta onda, pues se van a dar Tablas, cuenta, las se van tablas, a, sí. se van a dar cuenta que haciendo bien la estructura de la matriz de consistencia, pues los demás elementos son importantes, sí, pero con la matriz queda completamente todo el protocolo de investigación. Es la guía. Tengo en el chat recientemente, porque trabajé con, ¿qué le digo? Ay, perdón, es que hace un rato no hablaba nada, me metí un poco de miel con limón para poder hablar y traigo como medicamento para entumecer la garganta. Maestra, creo que fue la maestra Patti, ¿con quién trabajé ayer? Ayer trabajé Conmigo, maestra. con la maestra Marisela. Estela, ¿verdad? Sí, Sí. cierto. Mándenme un WhatsApp, porfa. Les voy a compartir de una vez la presentación. Ah, Es que no la he agendado, la voy a agendar en mis ah, contactos ya para tenerla. Por cualquier cosa que se ofrezca, pues ahí estoy. ok. Ves. Es que luego le pido el favor al doctor Lázaro de que les haga llegar la información. eh, pero ahorita pues trabajé con ella ayer. Estamos recientes aquí en el WhatsApp. Sí, sí nos llegaron todos los libros. Ah, muy bien. Maestra, doctora, perdón, yo mandé hoy, ya ni me acuerdo, una cosa tan tarde, mandé mi archivo. Ajá, lo vi temprano, maestra. Ah, No bien, es, ya ni me no es, acuerdo. no es grosería. Le No, no, voy, no, no se preocupe, solo eh, para eh, confirmar si llegó. Sí, sí, sí me llegó uno. muy bien, Le voy a gracias. dar el seguimiento. Nada más, espero poder hacerlo entre mañana y el lunes, Sí, pero sí, con no se mucho preocupe. gusto le doy el seguimiento. Sucede Gracias. que en la mañana que lo iba a checar, porque hoy tuve tiempo temprano, la verdad, se me fue la luz, maestra. Ah, es que acá está horrible el calor, estamos a 43 grados. Se me fue la luz Saludos. y ahorita antes de la clase también se me fue la luz. Ya estaba yo chillando. Dije, ¿cómo voy a ir? ¿A dónde voy a dar clase? Y no puedo ir al TEC porque ando con bastón, me caí. Le decía yo a la maestra ayer que me caí y la verdad me lastimé. Y entonces estoy de incapacidad en el TEC. Todo Pero le pasó, maestra. no, hombre, a mí nada falta que me muerda un perro. Entonces así como que, ay, no. Y eso que ya pasó el primer viernes de marzo, ¿no? Ya se acabó la primera semana, maestra. Ya, La semana, más bien. estamos a una semana de vacaciones, ¿no? Bien, ¿sí le llegó, maestra? Estoy compartiendo, dejar de compartir, ahí está. Sí, gracias. Gracias, sí, doctora, aquí lo tengo. Por favor, se la hace llegar a los compañeros. Si les debo algo de información, con todo gusto me dicen y lo hago llegar. Doctora, no nos ha revisado a Raúl y a mí y ya se lo Sí. reenviamos 2 veces. No, sí les revisé. No, bueno, a mí no me ha llegado.
pares doble ciego, perdón. Aquí tiene más que ver con la estructura. Por ejemplo, el capítulo del libro normalmente marca una semblanza de las variables que estamos estudiando. ¿Sí? Es una visión muy amplia de la literatura. Incluso pues es lo que conocemos como el famoso estado del arte, pero muy, muy amplio. No es necesario debatirla, simplemente explicamos o presentamos tal y como lo está poniendo en su momento el autor, sin problema alguno. Y después de eso viene la parte de donde usted pone su perspectiva con relación a lo que ha estado analizando de todo este eh, marco de referencias que ha tomado. Y después puede poner lo que son sus resultados, pero normalmente ponemos más resultados descriptivos. Esta es una clave, es un tip. ¿Por qué? Porque como todo viene de forma narrativa, es mejor ponerlo descriptivo. Lo que ya ustedes tienen de profundidad, es decir, esas innovaciones, esas relevancias, son más enfocadas a un artículo científico. Entonces, lo que usted va a presumir en un artículo, pues son las novedades. Y el capítulo puede quedar como más informativo, pero Claro. el artículo no. El artículo muestra las novedades de su trabajo, los famosos highlights, ¿sí? Que queremos mostrar, pues esas relevancias, esas áreas de oportunidad que la ciencia no ha encontrado, pero que usted sí las encontró, que usted sí dijo, miren, yo tengo diferente esto. Por eso es que el estado del arte en los artículos debe de existir un debate. Debe haber un debate de los diferentes autores, la postura que tienen los autores y con esto, pues obviamente tomarlo como base para lo que usted encontró. Por eso es que hay un apartado de análisis y discusión. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Entonces, normalmente aquí no hay pierde, maestra. Eh, Cada editorial tiene una estructura y nosotros nos tenemos que adaptar a las estructuras que nos marcan. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los artículos de investigación, yo siempre le digo, hay dos tipos de artículos. Investigación. Los artículos de difusión van enfocados a un público más general. El lenguaje es más coloquial, muy entendible, que la gente comprenda. Es un lenguaje muy natural, porque lo puede leer una ama de casa, lo puede leer un alumno de preparatoria, lo puede leer un chico de universidad. En cambio, el artículo de divulgación es un artículo que va enfocado en la comunidad científica, en gente experta. Por lo tanto, el lenguaje que usted va a ocupar en ese tipo de artículos tiene que ser completamente científico, muy técnico, ¿sí? Porque se supone que está hablando con gente de su mismo nivel. Entonces, dentro de los dos, el que más valor tiene científicamente hablando es el Claro, artículo sí. de divulgación.
Pues es que rechazan porque te dan tentación. Cuando veas, pues ya tienes tus sobre todo en revistas de alta calidad. Verá que sí, que si a usted le gusta escribir, ¿qué ventajas tiene ahorita? CONACYT quitó el límite de edad para los investigadores. Antes las mujeres 40, máximo 40 mujeres, ¿sí? ¿Qué te pide CONACYT, candidato? Tu trayectoria a partir del grado, por lo menos